Buen día, mi nombre es Víctor Hugo Hernández Flores, número de matrícula ES 1421014131. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Logística y Transporte y esta es la asignación a cargo del docente correspondiente a la unidad 1 de la asignatura de Administración de Personal, impartida por la docente María de Jesús Galindo Vilchis. Bien, en el presente video se nos pide dar respuesta a una serie de preguntas y en la que se nos pide también simular una entrevista con un ingeniero en logística y transporte, pero en este caso desafortunadamente no pude localizar a nadie que pudiera apoyarme para la realización del video. De cualquier otra forma voy a leer las preguntas que se van a hacer y espero de esta manera poder cumplir con los lineamientos de la asignación a cargo del docente correspondiente a esta unidad. Bien, vamos a comenzar. Primero que nada se nos pide que definamos las características de los equipos de trabajo. ¿Ok? Primero que nada hay que tomar en cuenta de que la creación de un equipo de trabajo tiene que estar estrechamente vinculada y ligada a los objetivos que se pone la empresa. Hay que recordar que todos los objetivos son en base a las metas que se quieren llegar a realizar. Todo es en base a objetivos. Y esto tiene mucho que ver al final con la toma de decisiones, ya que es primordial para esto. Para poder definir los equipos de trabajo hay que tener, como ya lo mencioné, objetivos comunes, liderazgo, impulso de la comunicación, la resolución de los problemas, la motivación del equipo. Eso es totalmente necesario, y la interdependencia, ya que de algún modo todos van a aprender de todos, incluyéndome si yo estuviera también dentro de ese equipo de trabajo. Bien, después dice, menciona cuáles son los pasos del procedimiento de selección de personal. Ok, aquí sí hay que ser un poquito más específicos, ya que yo en lo personal considero que los pasos no siempre son para todas las empresas. Siempre hay que tener un poquito más de criterio dependiendo del tipo de empresa en el que se va a trabajar, ya que o el trabajo que se va a hacer, para el trabajo que se está solicitando, sin minimizar trabajos, lógicamente, pero hay que tomar en cuenta de que no se va a realizar la misma entrevista de selección de personal en una empresa que, no sé, que en una panadería o en una tortillería. Son dos cosas totalmente distintas, pero al final los pasos que hay que hacer, es la recepción de las solicitudes o la recepción de los currículums con los que se basan los candidatos. Después de eso hay que hacer la preselección, después las pruebas, las entrevistas, después la valoración y la decisión, y por consiguiente los que vayan quedando ya es la contratación, la incorporación y el seguimiento después a los conocimientos que hayan los conocimientos que la persona haya dicho que tiene, para verificar que de verdad cuenta con esos conocimientos. O sea, muchas de las veces estamos de acuerdo en que se contrata la gente y se le da un seguimiento de mínimo 3 meses, en donde después de ese periodo de tiempo se le valora y ya se determina si se queda o no de planta con la empresa. Bien, después, dice, menciona cuáles son los artículos de la Ley Federal de Trabajo que se relacionan con el procedimiento de la selección de personal. Bien, para tomar esto en cuenta, dice, con base en la descripción de los artículos de la Ley Federal del Trabajo, se determina que los artículos 2, 3, 7 y 27
se apegan a las descripciones que se realizan por parte de las empresas en la selección de personal. ¿Cuáles son? Y con estas se determinará el tipo de empleado que se está buscando y las normas y derechos a los que tiene como trabajador la persona que sea seleccionada por la empresa. Esto que estoy leyendo es un trabajo mío, no lo estoy tomando de ninguna información. Corresponde a la actividad 2 de la unidad 1, en donde se nos pide que definamos los artículos de la Ley Federal del Trabajo que sustentan el proceso. Bien, después de eso viene la simulación de la entrevista con un ingeniero en logística y transporte, y en donde se debe de presentar el perfil que se requiere, y se van a realizar mínimo 12 preguntas, incluyendo los datos personales, conocimientos específicos, académicos, laborales y de salud. Bien, las preguntas pueden ser las siguientes. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta de que se requiere un ingeniero en logística y transporte para una empresa que se dedica a la distribución. Vamos a tomar en cuenta de que un centro de distribución está solicitando un ingeniero en logística y transporte que pueda realizar la planeación de toda la distribución que se debe de realizar. Dentro de esto se incluye, por ejemplo, rutas, mejorar los tiempos de entrega, mejorar los tiempos de carga y descarga, todo lo relacionado con las actividades en el centro de distribución, que van desde el picking hasta el packing, y así como la salida de mercancías y la entrega al cliente final. Entonces, siempre que se va a realizar una entrevista, siempre primero considero que la primera pregunta es: háblame de ti. ¿Qué es lo que tienes que decir? ¿Cómo te defines? ¿Cuáles son tus habilidades y las características que determinan que eres la persona que tú consideras para ocupar este puesto? La pregunta número 2 sería: ¿por qué te interesa el puesto? Esto es en base a saber qué es lo que le llama la atención para trabajar con determinada empresa. Después, qué sabes de nuestra empresa, en donde se busca más que nada saber el interés que pueda tener el individuo con la empresa, ya que no nos vamos a ir a meter a una empresa desconocida a solicitar trabajo. Y luego después sería: ¿cuáles son las metas que tienes para poder ocupar este puesto? Después podría ser, en la pregunta número 5, ¿por qué dejaste tu anterior empleo o por qué quieres cambiar de empleo? La pregunta número 6 sería: ¿por qué motivo, razón o circunstancia es que duras determinado tiempo en un trabajo, o por qué quieres cambiar? Después podría ser, en caso de que hayas sido despedido, ¿por qué te despidieron? ¿Qué me puedes decir de tu jefe anterior? Saber si tienes deudas. Por ejemplo, se puede determinar como pregunta: ¿hay un hueco en tu experiencia laboral? ¿Qué hiciste durante ese tiempo? Cuéntame de algún momento de tu vida laboral en el que hayas cometido un error. ¿Cómo lo solucionaste? ¿Cómo trabajas bajo presión? ¿Qué pasaría si después de algunos años trabajando con la empresa, con nosotros, no obtuvieras un ascenso? ¿Sería frustrante? ¿Cuáles son tus pretensiones salariales? En base a estas preguntas, yo considero que se puede determinar si la persona realmente se puede quedar. Hay mucha gente que no está acostumbrada a trabajar bajo presión, y básicamente el ser un ingeniero en logística y transporte determina que va a haber presión.
va a haber presión y hay que saber cómo manejar ese tipo de presión, ya que no vamos a dejarnos caer a las primeras de cambio. ¿Me explico? Bien, después dice, perdón, dentro de las preguntas obviamente se le van a preguntar los conocimientos específicos, los académicos, por ejemplo la experiencia laboral y la salud con la que cuenta. Eso es determinante. Después dice, menciona cuál es la importancia del ingeniero en logística y transporte en tu empresa. ¿Ok? Yo en lo particular voy a poner el ejemplo de mi trabajo. En lo particular yo trabajo en un pequeño centro de distribución de productos y materiales de origen coreano. Todo viene desde Corea, llega al puerto de Manzanillo, del puerto de Manzanillo viene para Ciudad Juárez y aquí tenemos el centro de distribución y todo llega, se almacena y se distribuye conforme a pedidos a las diferentes fábricas o maquiladoras, como se les llama aquí, que manejan los productos coreanos. La importancia del ingeniero es básicamente tener o contar con los conocimientos necesarios para poder hacer esto, para poder hacer la planeación de todo lo que viene siendo, desde que sale el material desde Corea hasta que llega al puerto de Manzanillo, organizar y coordinar todo el proceso de transporte, la llegada, el almacenamiento, el plan de distribución, todo lo relacionado con las actividades logísticas que pueda manejar dentro de la empresa. Hay que recordar que el ingeniero en logística y transporte está relacionado prácticamente con cualquier actividad logística que se pueda llevar dentro de una empresa con estas actividades. Es muy importante que esto pueda determinarse en base a los conocimientos. Bien, espero haber cumplido con los lineamientos de la actividad. No me queda más que dar las gracias a la docente María de Jesús Galindo Vilchis y muchas gracias. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Gracias.